Los limpiaparabrisas se movían de un lado a otro con un ritmo constante. El sonido del motor era el único que acompañaba el largo viaje. Era una carretera de 2 carriles. A un lado se extendía un espeso bosque y al otro, solo oscuridad. Daniel conducía con tranquilidad. A su lado viajaba Elena. Habían pasado todo el fin de semana visitando a unos familiares y por fin regresaban a casa. Ya era tarde, muy tarde. Las luces de los pocos vehículos que encontraban desaparecían rápidamente en dirección contraria y después de varios kilómetros, la carretera quedó completamente vacía. Ni un solo automóvil delante, ni uno detrás. Daniel miró brevemente el tablero. Todavía faltan unas 2 horas. Elena sonrió levemente mientras observaba la lluvia deslizarse por la ventana. Espero llegar antes de la medianoche. Si la lluvia no empeora, llegaremos sin problemas, respondió él con una pequeña sonrisa. El silencio volvió a llenar el automóvil. Solo permanecían el sonido de la lluvia, el motor y la oscuridad interminable de la carretera. Entonces, la radio emitió un leve chasquido. Daniel desvió la mirada apenas un segundo. La pantalla permanecía apagada. ¿Escuchaste eso?, preguntó Elena. Tal vez fue un falso contacto. Continuó conduciendo. 1 minuto después, otro chasquido, esta vez más fuerte. La radio se encendió sola y un fuerte ruido de estática llenó el automóvil. Daniel frunció el ceño y giró la perilla para apagarla. La pantalla se apagó y la estática desapareció. ¡Qué raro!, murmuró mientras volvía a concentrarse en la carretera. No pasaron ni 10 segundos cuando la radio volvió a encenderse. La misma estática, pero más intensa, como si cientos de señales intentaran mezclarse al mismo tiempo. Daniel comenzó a cambiar de frecuencia, una, otra y otra más. Solo encontraba ruido blanco. Ni música, ni anuncios, ni voces. Únicamente aquella interminable interferencia. Elena miró por la ventanilla. La lluvia había aumentado y las gotas caían con más fuerza sobre el cristal. El bosque apenas podía distinguirse. Todo se había convertido en una enorme pared negra. Daniel, el tono de Elena hizo que a él se le erizara la piel. ¿Qué pasa? Ella levantó lentamente una mano señalando hacia los árboles. Creo que hay alguien ahí. Daniel giró apenas la cabeza. Las luces del automóvil iluminaron durante un instante la orilla del bosque. Troncos, matorrales, lluvia, nada más. Volvió a mirar al frente y luego observó por el espejo retrovisor. No había movimiento, ni una sola silueta. No veo a nadie. Elena continuó mirando hacia la oscuridad sin apartar la vista. Juraría que algo se movió entre los árboles. Daniel apretó el volante con más fuerza, pero no disminuyó la velocidad. El automóvil siguió avanzando, devorando los kilómetros en línea recta, mientras la lluvia golpeaba con furia el parabrisas. Aceleró un poco más, buscando desesperadamente dejar atrás ese tramo de la carretera. A ambos lados, el paisaje permanecía idéntico. La negrura del bosque a la izquierda, el vacío absoluto a la derecha. El auto avanzaba y avanzaba, pero la sensación de no moverse del lugar comenzó a volverse claustrofóbica. La estática de la radio subió de volumen por sí sola, llenando el habitáculo con un zumbido ensordecedor que vibraba en los asientos. Elena se tapó los oídos, manteniendo los ojos fijos en la ventanilla, temerosa de lo que pudiera asomarse desde la densa vegetación. Daniel no apartó los ojos del asfalto. El motor rugía. Los limpiaparabrisas cortaban el agua a toda velocidad y el vehículo continuaba su marcha implacable hacia adelante, adentrándose cada vez más en la noche, con el único objetivo de encontrar finalmente alguna señal de civilización. El silencio que siguió fue casi más aterrador que la propia interferencia. De golpe, la estática de la radio dejó de escucharse, apagándose por completo y dejando el habitáculo en un vacío absoluto, donde solo el zumbido del motor y el golpeteo de la lluvia contra el cristal recordaban que el mundo seguía girando.
Daniel mantuvo el pie firme en el acelerador. La carretera, sin embargo, comenzó a cambiar. Aquel carril derecho que antes se abría hacia una oscuridad vacía e interminable, empezó a cerrarse. Los árboles aparecieron de la nada, altos y apretados, atrapando el asfalto. Ahora, ambos lados de la carretera se encontraban completamente rodeados por el espeso bosque, transformando la ruta en un angosto y claustrofóbico túnel de ramas y hojas que devoraba la luz de los faros. «Daniel, mira al frente», susurró Elena, con la voz apenas audible, rompiendo el mutismo. A medida que se adentraban más y más en la carretera, el aire exterior pareció cambiar de consistencia. Entre los troncos empezó a reptar una densa niebla, blanca y pesada, que avanzaba como si tuviera vida propia. Con cada metro que avanzaban, la neblina se volvía más espesa, desbordándose desde la maleza hacia el asfalto y cubriendo gran parte del bosque. Pronto, los faros del automóvil ya no lograban cortar la oscuridad. La luz rebotaba contra la barrera blanquecina, reduciendo la visibilidad a apenas unos pocos metros. El bosque a sus flancos comenzó a difuminarse, convirtiendo los árboles en siluetas espectrales que se estiraban y se desvanecían entre la bruma, mientras el auto continuaba avanzando hacia lo desconocido, completamente aislado del resto del mundo. Daniel redujo la velocidad de manera instintiva. La densa niebla ahora no solo cubría el bosque, sino que se arrastraba sobre el asfalto en densos jirones, flotando como humo blanco frente al parabrisas. La visibilidad era tan baja que las líneas amarillas de la carretera desaparecían a solo 3 metros del capó del auto. Conducir a más de 40 kilómetros por hora se había vuelto un suicidio. «Esto no tiene sentido», murmuró Daniel, inclinándose hacia el volante, con los ojos entrecerrados para intentar descifrar el camino. «Esta carretera no es así. Debería haber un tramo recto y despejado antes de la autopista principal. No recuerdo este bosque a ambos lados». Elena no despegaba las manos de su asiento. Su mirada iba de la ventana izquierda a la derecha. El bosque, ahora duplicado, parecía cerrarse sobre ellos. Los árboles eran tan altos que sus copas se unían en lo alto, bloqueando cualquier atisbo de cielo o lluvia, creando un techo natural de ramas negras. La niebla se colaba entre los troncos como dedos pálidos, ocultando el fondo del bosque y dejando a la vista solo la primera línea de árboles, que parecían garras retorcidas bajo la luz mortecina de los faros. «Daniel, apaga las luces altas», pidió Elena con un hilo de voz. «La luz rebota en la niebla y nos ciega más». Él movió la palanca. Al cambiar a las luces bajas, el mundo exterior se encogió todavía más. La blancura de la niebla se volvió un tono grisáceo y fantasmal. El silencio dentro del vehículo era tan pulcro que el tic-tac del reloj digital del tablero parecía retumbar en los oídos de ambos. Ya no se escuchaba el golpeteo de la lluvia en el techo. Las densas copas de los árboles se estaban quedando con el agua, dejando abajo una atmósfera extrañamente seca, fría y estancada. De repente, el auto comenzó a experimentar una leve inclinación. Estaban bajando por una pendiente que Daniel no recordaba en absoluto. «Mira el GPS», dijo Daniel, intentando mantener la calma en su voz, aunque el sudor frío en sus manos delataba su nerviosismo. Elena desbloqueó su teléfono. La pantalla iluminó su rostro pálido con una luz azulada y artificial. «No hay señal, Daniel, nada, ni siquiera marca nuestra ubicación aproximada. El mapa se quedó congelado en el pueblo de tus tíos». Él soltó una maldición entre dientes. El motor comenzó a emitir un sonido más grave, esforzándose mientras el vehículo continuaba descendiendo por aquella interminable pendiente envuelta en bruma. La niebla se volvió tan espesa que las luces del tablero reflejaban un resplandor extraño en el parabrisas. Era como si estuvieran flotando en un vacío gris, donde la única constante eran los troncos de los árboles que pasaban lentamente a los costados.
como centinelas mudos custodiando un camino sin retorno. Entonces, la temperatura dentro del habitáculo descendió de golpe. Daniel notó cómo su propio aliento comenzaba a evaporarse en el aire dentro del auto. Elena se frotó los brazos, tiritando. Frente a ellos, la niebla pareció abrirse ligeramente, revelando algo en mitad del camino a unos pocos metros. Daniel pisó el freno con suavidad para evitar derrapar en el asfalto húmedo. No era una persona, no era un animal, era un viejo letrero de madera, carcomido por la humedad, así cubierto de musgo, clavado justo en la línea divisoria de los dos carriles. Al pasar muy lentamente al lado de él, los faros iluminaron las letras talladas, casi borradas por el tiempo. Elena se inclinó hacia adelante para leerlo en voz alta. «Bienvenidos a...». Se detuvo. El resto del nombre del lugar había sido arrancado o raspado con saña, dejando solo profundas marcas de hendiduras en la madera. «Está roto, pero aquí no había ningún pueblo, Daniel. Llevamos viajando por esta ruta años». Daniel detuvo el coche por completo, manteniendo el motor en marcha. El auto vibraba suavemente. Miró hacia el frente. La carretera continuaba descendiendo hacia la densa niebla, perdiéndose en una absoluta penumbra blanca. Miró por el retrovisor. El camino por el que habían bajado ya no se veía. La niebla lo había devorado por completo, borrando el rastro del mundo que habían dejado atrás. Estaban completamente atrapados en ese pasillo de árboles. Daniel mantuvo la mirada fija en el espejo retrovisor durante varios segundos que parecieron eternos. La neblina, espesa como una pared de humo flotante, se tragaba el camino que acababan de recorrer. No había rastro de luces de otros autos, ni el eco lejano de un motor, ni siquiera el canto de algún ave nocturna o el crujido de las ramas con el viento. Era un silencio absoluto, denso y sepulcral, de esos que hacen que te zumben los oídos por la falta de ruido. El mundo exterior parecía haber muerto, dejando a ese auto como el único rastro de vida en kilómetros a la redonda. Entonces el silencio se rompió. Chof, chof. Un par de pasos lentos, pesados y húmedos resonaron sobre el asfalto. Daniel aguzó la vista, conteniendo el aliento. Desde el fondo de la penumbra blanca, la niebla comenzó a abrirse de manera pausada. Una silueta enorme empezó a materializarse. Primero aparecieron unas patas largas y delgadas, seguidas por un cuerpo macizo y oscuro, que parecía absorber la poca luz de los faros. Finalmente, emergió una imponente cornamenta, ancha y afilada. Era un alce, pero no un ejemplar común. Sus dimensiones eran descomunales, casi irreales bajo la neblina grisácea. El animal avanzó unos metros más y se detuvo justo a un costado de la carretera, a escasa distancia del automóvil. Giró su pesada cabeza y los miró fijamente. Sus ojos, completamente oscuros y desprovistos de cualquier brillo animal, se clavaron en ellos con una fijeza perturbadora. No mostraba miedo, ni agresividad, ni curiosidad. Era una mirada vacía, fría, casi humana en su escrutinio. El pánico, contenido hasta ese momento, terminó por desbordarse en el habitáculo. «Daniel, métete al auto. Por favor, métete ya», suplicó Elena con un hilo de voz, con el cuerpo completamente rígido y los ojos abiertos de par en par, sin atreverse a apartar la vista del animal. Daniel, que se había quedado paralizado por la imponente y extraña presencia de la criatura, reaccionó al escuchar el tono de terror de su esposa. Se deslizó rápidamente hacia el interior del vehículo, cerrando la puerta con un golpe seco que resonó con eco en mitad de la nada. De inmediato, puso el seguro a todas las puertas. Sin perder un solo segundo, apoyó las manos temblorosas en el volante. Engranó la marcha y pisó el acelerador. El motor rugió, rompiendo la quietud del bosque, y el automóvil comenzó a avanzar de nuevo, dejando atrás el viejo letrero de madera carcomida. Mientras el auto ganaba velocidad lentamente debido a la nula visibilidad,
Daniel no pudo evitar desviar los ojos hacia el espejo retrovisor una vez más. A través de la luneta trasera, vio cómo la enorme figura del alce permanecía inmóvil en mitad del asfalto. El animal no se había espantado con el ruido del motor. Seguía allí, con la cabeza girada en su dirección, mirándolo fijamente mientras la niebla volvía a cerrarse lentamente a su alrededor, como un telón que ocultaba a un espectador silencioso. Elena se giró en el asiento, abrazando sus propias piernas contra el pecho, visiblemente afectada. La preocupación se le notaba en cada facción de la cara. Su respiración era agitada y el sudor frío le perlaba la frente. Eso no estaba bien, Daniel. Algo en ese animal no era normal. Todo este lugar... No sé qué está pasando, dijo, con la voz entrecortada por la angustia. Daniel también sintió un vuelco en el estómago, una preocupación profunda y punzante, un mal presentimiento que iba más allá del simple susto de encontrar fauna en la carretera, se instaló en su pecho. El ambiente se sentía pesado, como si el aire mismo estuviera cargado de una energía extraña. Buscando una pizca de control o lógica en mitad de aquella situación irreal, Daniel bajó la mirada por un instante hacia el tablero de instrumentos. Sus ojos buscaron desesperadamente el indicador del combustible. La aguja marcaba casi el tanque lleno, la barra digital brillaba con firmeza. Tenían suficiente gasolina para avanzar durante horas si era necesario. Al menos por el momento, el combustible no iba a ser un problema. No tenían que preocuparse por quedarse varados en mitad de ese corredor de árboles. Con esa pequeña certeza en mente, pero con el corazón todavía latiéndole a 1000 por hora, Daniel apretó el volante y continuó conduciendo, adentrándose más y más en la impenetrable neblina que devoraba la carretera. El auto continuó devorando metros de asfalto en un avance que parecía no tener fin. La niebla, espesa y pesada, se arremolinaba contra el parabrisas en formas caprichosas, mientras las siluetas de los árboles a ambos lados de la carretera seguían desfilando como un ejército de sombras mudas. La tensión dentro del habitáculo se podía cortar con un cuchillo. Ni Daniel ni Elena se atrevían a romper el silencio, temerosos de que cualquier sonido pudiera atraer de nuevo a la enorme criatura de la cornamenta o a algo peor. De repente, una luz difusa, de un tono amarillento y parpadeante, logró perforar la densa cortina de bruma unos metros más adelante, a la derecha de la carretera. Daniel pasó de largo sin disminuir la velocidad, con la mirada fija al frente, los ojos inyectados en sangre por el esfuerzo de mantener el rumbo. Sin embargo, al pasar justo al lado de la fuente de luz, ambos alcanzaron a distinguir la estructura, el techo metálico y oxidado de una vieja estación de servicio, con 2 dispensadores de combustible antiguos que parecían abandonados. «Daniel, te acabas de pasar la gasolinera», dijo Elena girando la cabeza rápidamente para intentar mirar hacia atrás a través de la ventana empañada. Daniel no pisó el freno de inmediato. Apretó los dientes, manteniendo el auto en marcha durante unos 50 metros más antes de levantar el pie del acelerador. El vehículo fue perdiendo impulso lentamente en mitad de la penumbra blanca. «¿Estás segura de que quieres que entremos ahí?», preguntó Daniel, con la voz ronca, deteniendo el automóvil por completo en mitad del carril. El silencio del bosque volvió a caer sobre ellos como una losa. Daniel engranó la marcha atrás y con extrema precaución comenzó a dar de reversa. Elena se pegó al cristal de su ventanilla, entornando los ojos para escudriñar la estación a medida que se aproximaban nuevamente a ella. La luz del único poste de luz operativo parpadeaba con un zumbido eléctrico intermitente. «No hay nadie», murmuró Elena con el rostro pegado al vidrio. «Está completamente desierto. No hay autos, no hay camiones, nada». Daniel frenó por un instante, dejando el auto estático en la entrada de la estación. Giró el cuerpo y miró fijamente a su esposa. Sus ojos reflejaban el cansancio acumulado, pero sobre todo, un miedo profundo e irracional.
Elena se volvió hacia él y sostuvo la mirada. Sus rostros estaban iluminados a medias por el resplandor mortecino de la gasolinera. «Tenemos que saber qué está pasando, Daniel», dijo ella, con una firmeza que sorprendió al propio Daniel, aunque sus manos seguían temblando sobre sus rodillas. «No podemos seguir conduciendo a ciegas en esta niebla para siempre. Necesitamos respuestas. Alguien aquí debe saber dónde estamos». Daniel asintió lentamente, tragando saliva. Soltó el freno y continuó dando de reversa, maniobrando con cuidado hasta estacionar el vehículo justo enfrente de la pequeña tienda de conveniencia de la estación, al lado de los dispensadores de combustible. Ambos se quedaron inmóviles dentro del habitáculo, mirando a través del parabrisas hacia el interior del local. Las ventanas de la tienda estaban cubiertas por una capa de polvo y humedad, pero la luz fluorescente del interior permitía ver el pasillo principal. No había clientes, no había movimiento, solo una persona. Detrás del mostrador, al fondo del local, permanecía de pie una figura, completamente inmóvil, mirando hacia abajo, como si estuviera concentrada en un papel o en la caja registradora. Daniel respiró hondo, intentando infundirse un valor que no sentía. «Quédate aquí», le pidió a Elena en un susurro, mientras ponía su mano sobre la manija de la puerta. «En cuanto baje, pon el seguro a todas las puertas inmediatamente. No lo quites por nada del mundo a menos que yo te lo pida». Elena asintió con los ojos muy abiertos, aferrada al botón del cierre centralizado. Daniel abrió la puerta. El aire frío y cargado de humedad de la noche se coló de golpe en el auto, trayendo consigo un olor extraño, como a tierra mojada y hierro oxidado. Se bajó del vehículo con movimientos rápidos y cerró la puerta de un golpe seco. Al instante escuchó el sonido mecánico del cierre centralizado. Elena había puesto el seguro. Con el corazón desbocado, Daniel caminó hacia la entrada de la tienda. El suelo de concreto estaba resbaladizo por la niebla condensada. Cada uno de sus pasos parecía resonar con una fuerza descomunal en aquel silencio sepulcral. Llegó a la puerta de vidrio templado, que tenía un viejo cartel de abierto colgado del revés. Extendió la mano temblorosa, empujó la puerta, provocando que una pequeña campana de bronce tintineara con un sonido agudo, y entró al local. El tintineo de la campana de bronce vibró en el aire estancado del local, un sonido agudo que pareció morir casi al instante debido a la pesadez del ambiente. El olor dentro de la tienda era una mezcla rancia de humedad, plástico viejo y café quemado de hacía horas. Daniel dio 2 pasos al frente, sintiendo cómo sus zapatos rechinaban contra el suelo de linóleo desgastado. Al escuchar la puerta, la figura detrás del mostrador levantó lentamente la cabeza. Tenía un rostro surcado por profundas arrugas, una piel pálida que parecía no haber visto el sol en años y unos ojos opacos que miraron a Daniel con una indiferencia gélida. Tras sostenerle la mirada apenas un segundo, el hombre volvió a bajar la vista hacia la vieja caja registradora, ignorando por completo la tensión que emanaba del joven. «No aceptamos tarjetas, transferencias ni ningún método de pago electrónico», dijo la figura con una voz monótona, arrastrada y carente de cualquier emoción. «Solo efectivo». Daniel parpadeó desconcertado por la fría recepción. Se acercó un poco más al mostrador, apoyando las manos sobre la superficie de madera desgastada, buscando desesperadamente una conexión humana, una pizca de normalidad a la cual aferrarse. «Señor, por favor, escúcheme», comenzó Daniel con la voz temblorosa pero apresurada. «No vengo a comprar gasolina. Mi tanque está lleno. Mi esposa y yo estamos atrapados allá afuera. Veníamos por la carretera principal, pero de repente el camino cambió. Hay una niebla increíblemente densa que no nos deja ver nada. El GPS del teléfono no funciona, no tenemos señal y nos encontramos con un animal enorme en el asfalto. Solo necesitamos saber dónde estamos y cómo volver a la autopista hacia la ciudad».
La figura no se inmutó ante el relato cargado de pánico. No mostró sorpresa, ni lástima, ni curiosidad. Sin levantar la cabeza, extendió un brazo pálido y huesudo, señalando con un dedo largo hacia una esquina polvorienta de la tienda. «Allí están los mapas», se limitó a decir el hombre. «Hay mapas de toda clase. Busque lo que necesita». Daniel miró el dedo del hombre y luego el estante metálico y oxidado al que apuntaba. Con el corazón latiéndole con fuerza, caminó hacia el rincón. El estante estaba repleto de folletos descoloridos, mapas de carreteras arrugados y guías turísticas que parecían tener décadas de antigüedad. Con manos torpes, Daniel comenzó a tomar los mapas, desdoblándolos uno a uno sobre un mostrador lateral. Abrió un mapa estatal, luego uno regional y finalmente uno de las rutas locales. Sus ojos recorrieron las líneas rojas y negras que representaban las carreteras, buscando los nombres de los pueblos cercanos, las intersecciones, cualquier punto de referencia que le resultara familiar. Pero no había nada. Miró con fijeza el punto exacto donde se suponía que debían estar parados, pero los mapas mostraban esa zona como un espacio en blanco, una mancha verde de bosque continuo sin carreteras trazadas, o simplemente nombres de lugares que jamás en su vida había escuchado. Ninguno de los mapas indicaba el lugar, la zona o la ruta en la que se encontraban en ese momento. Era como si esa gasolinera y ese tramo de asfalto no existieran para el resto del mundo. Frustrado y con una creciente sensación de desespero, Daniel se giró bruscamente para reclamarle al hombre. «Oiga, ninguno de estos mapas sirve, ninguno indica esta zona». Las palabras se le congelaron en la garganta. Detrás del mostrador ya no había nadie. Daniel se quedó helado. Volteó para todos lados de inmediato. Sus ojos recorrieron los pasillos estrechos iluminados por la parpadeante luz fluorescente. Miró hacia la esquina del café, hacia las hileras de estanterías con productos caducados. No había nadie. El silencio de la tienda se volvió absoluto, alterado únicamente por el leve zumbido de una nevera vieja al fondo. La figura se había esfumado en cuestión de segundos, sin hacer el más mínimo ruido, sin que la puerta trasera se escuchara abrirse. El sudor frío comenzó a correr por la nuca de Daniel. Consideró seriamente dar media vuelta, salir corriendo hacia el auto y escapar de allí junto a Elena, sin importar la niebla. Dio un paso hacia la salida, pero justo en ese instante, el sonido de unas pisadas arrastradas provino de una puerta lateral detrás del mostrador que él no había visto antes. La figura apareció de nuevo, saliendo lentamente de la penumbra del almacén. Traía en sus manos un pequeño fajo de mapas con el papel notablemente más limpio y brillante que los anteriores. «Traje los nuevos mapas», dijo el hombre con la misma voz carente de vida, como si no hubiera desaparecido de forma misteriosa hace un momento. «Acaban de llegar hace unas semanas. Quizás en estos encuentre lo que busca». Daniel sintió un escalofrío recorriéndole la espina dorsal, pero la necesidad de respuestas pudo más que su miedo. Se acercó de nuevo al mostrador, ignorando el fajo de papeles que el hombre dejaba caer sobre la madera. Lo miró fijamente a los ojos, exigiendo una explicación. «No quiero más mapas», dijo Daniel con un tono más firme, aunque su voz delataba el terror interno. «Quiero saber cuál de todos estos caminos es el mejor para salir de aquí. Y más importante, ¿por qué hay una densa niebla cubriendo todo este lugar? ¿Qué es lo que está pasando en esta carretera?» El hombre del mostrador lo miró. Sus ojos, opacos, parecieron hundirse aún más en sus órbitas. Abrió la boca ligeramente, como si fuera a pronunciar una palabra, pero no emitió ningún sonido. Simplemente se quedó allí, estático, manteniendo un silencio sepulcral que resultaba más aterrador que cualquier respuesta que pudiera dar. El silencio sepulcral que envolvía al local se rompió de golpe cuando el sonido estridente y desesperado del claxon del auto atravesó los cristales de la tienda. «¡Pi! ¡Pi!».
El eco agudo hizo que Daniel diera un salto del susto, rompiendo el trance y volteando instintivamente hacia el exterior. A través de los vidrios empañados y cubiertos de polvo, pudo distinguir los faros parpadeantes del automóvil. Dentro, la silueta de Elena se movía frenéticamente, golpeando el volante y llamando su atención con ademanes llenos de puro pánico. Algo andaba muy mal afuera. Daniel regresó la vista al frente para advertirle al empleado, pero la palabra se le quedó congelada en la boca. Detrás del mostrador ya no había nadie. El hombre se había esfumado otra vez en un parpadeo sin dejar rastro, como si nunca hubiera estado allí. El claxon volvió a sonar, más prolongado y aterrador. Sin tiempo para pensar y con el corazón en un puño, Daniel miró hacia abajo, hacia el mostrador de madera. Agarró a ciegas uno de los mapas nuevos que el hombre había llevado. Sacó rápidamente unos billetes arrugados del bolsillo de su pantalón. Los dejó caer sobre el mostrador sin importarle la cantidad y se dio la vuelta. Cruzó la tienda a zancadas. Empujó la puerta de vidrio haciendo que la campana de bronce tintineara con violencia y salió de la tienda. En cuanto Daniel pisó el concreto frío de la estación, comprendió de inmediato el terror de su esposa. Desde los márgenes del bosque, donde la densa niebla flotaba como un manto flotante, comenzaron a emerger siluetas. Eran ciervos, decenas de ciervos, con astas enormes y afiladas que salían de entre la maleza, pisando el asfalto mojado. Lo perturbador no era solo su número, sino su comportamiento. Se acercaban poco a poco al auto, rodeándolo en un círculo perfecto y asfixiante. Sus movimientos eran rígidos, lentos, y sus ojos oscuros reflejaban la luz mortecina de los faros con una fijeza sobrenatural. No se espantaban con el claxon, al contrario, parecían avanzar atraídos por el ruido. «Elena, abre, abre el seguro», gritó Daniel con todas sus fuerzas, corriendo lo que pudo hacia la puerta del conductor, mientras esquivaba la mirada de los animales que ya pisaban el perímetro de la gasolinera. Elena, con las manos temblando incontrolablemente, presionó el botón del cierre centralizado. Las puertas hicieron un chasquido mecánico. Daniel llegó al vehículo, tiró de la manija y subió rápidamente, cerrando de un portazo justo cuando uno de los ciervos pasaba a escasos centímetros del capó. El ambiente dentro del habitáculo estaba cargado de la respiración agitada e hiperventilada de Elena. «¡Vámonos! ¡Daniel, vámonos ya!», chilló ella al borde del llanto, pegándose contra el asiento mientras miraba cómo las astas de los animales rozaban los espejos retrovisores. Daniel hundió el pie en el embrague, metió la primera marcha y encendió el motor, que rugió con fuerza en mitad de la noche. Sin mirar atrás, soltó el embrague y pisó el acelerador a fondo. El automóvil dio un tirón violento, esquivando por milímetros a dos de los ciervos que bloqueaban el paso, y se alejó de ahí lo más rápido que pudo, quemando llantas sobre el suelo húmedo para incorporarse de nuevo a la oscura carretera. Mientras el auto aceleraba y la velocidad los alejaba de la luz parpadeante de la estación de servicio, Daniel echó una última mirada por el espejo retrovisor. Los ciervos se habían quedado atrás, inmóviles en el pavimento, volviendo sus cabezas lentamente hacia la carretera. Pero eso no fue lo que le heló la sangre. Detrás de ellos, la silueta del hombre de la gasolinera permanecía perfectamente estática junto a la ventana de la tienda de conveniencia, con el rostro pegado al cristal, recortado por la pálida luz fluorescente del interior. Simplemente observaba desde la ventana, mirando cómo se iban, perdiéndose en la distancia mientras la densa niebla volvía a tragárselo todo.